Hola, buen día. Mi nombre es Estefania Alejandra Hernández Flores y estoy estudiando la Ingeniería en Tecnologías Ambientales en la Universidad Abierta y a Distancia de México. El día de hoy, por parte de la materia de Ecología, estaré haciendo una pequeña presentación sobre la Sierra de las Cruces, sobre los factores bióticos y abióticos de esta región. Asimismo, estaremos dando unos ejemplos sobre las leyes de la termodinámica, así que continuemos. Los factores bióticos son organismos vivos que integran un ecosistema. Estos pueden ser flora, fauna, vida silvestre, seres humanos también, entre otros. Entrando un poco más en materia, los factores abióticos se encuentran en los químicos. Todos estos químicos se pueden determinar como los nutrientes, minerales, salinidad en el agua, componentes del suelo. Dentro de ellos se encuentran los nutrientes, ya sea nitrógeno, fósforo, calcio, potasio, que estos ayudarán a que al convertirse en nutrientes para las plantas, que más adelante explicaremos, ayudan a su crecimiento. Sin ellos no hay vida de ningún otro tipo. Se encuentran también los componentes de aire, el agua. Posteriormente proseguimos a los factores físicos. En estos factores físicos se encuentra la lluvia, la luz solar, ya que nuevamente si se juntan los químicos como los nutrientes y tienen las plantas que requerir para la fotosíntesis la luz, sin la luz tampoco no habría este desarrollo. La temperatura idónea, la presión atmosférica, dependiendo de las plantas que se requieran en esta zona. Posteriormente estaremos dando algunas especies que tienen diferentes necesidades, entre ellos la calidad del aire y del suelo. Dentro de los factores bióticos hay tres clasificaciones: los productores, consumidores y descomponedores. En este caso empezaremos con algunos ejemplos que son de los productores. Son todos estos como las plantas, ya que pueden alimentar a otros seres vivos. Ellos se alimentan principalmente de elementos de factores abióticos, que son los químicos, los nutrientes. No requieren como tal de algún otro ser vivo para poder ellos subsistir. Entre ellos se encuentran estas especies en los bosques de coníferas: las picea, los abeto, los arceles, los juniperus tempeana, los texus, globosa, pinus gentiana. Algunos ejemplos los podrán ver directamente en la imagen. Los procampumatudae, la Secoides emperdin, la Taxidium cronatium, la Compressus, Pinus ayacuite. Todas estas son especies sobre la vegetación, flora y fauna en esta región posteriormente. Eh, Proseguimos con los factores bióticos, pero en este caso con los consumidores. Todos estos pueden ser insectos, lombrices, microorganismos. Todos estos son, por ejemplo, la Cerobus gramicus, algunas serpientes como la Conipsus lineate, el Buteo yamaensis, algunos tipos de búhos, las aves como la Columbia inc, Amacilia belina, Eugenes fulgeos. Se pueden encontrar también algunas aves más pequeñas con diferentes características, como la Meanopsis formicivorus y la Tyrannus bicefas, la Tordus rofapaliatus, entre otras especies. Estas, ¿qué es lo que realizan? Entre otros, por ejemplo, pueden ser los conejos, pueden ser los ciervos, los venados. Estos se encargan como a recolectar todos estos alimentos de los productores, y en eso se atrae la energía hacia ellos, que posteriormente esto se complementa con la cadena trófica. Entonces, posteriormente continuamos con la tercera sección de estos bióticos, que son los descomponedores. En este caso son todas aquellas bacterias, hongos, que se dedican justamente a la descomposición de flora, fauna, vida silvestre, lo cual ayuda a que toda la estructura física y ósea de plantas, animales, etcétera, absorba nuevamente los nutrientes en el suelo y nuevamente se vuelva esa cadena trófica, en los cuales se repite el proceso. Pasan a factores abióticos, químicos por la descomposición, en este caso no tanto físicos, pero sí químicos. Posteriormente pasan a los productores, después a los consumidores y después otra vez nuevamente a los descomponedores. Esta es la cadena trófica. Entre algunas están los hongos como la miliaria, la fitofsifora, roya, algunas plagas como la negrilla, las manchas foliares,
lactonosis, grafiosis, algunos ejemplos los podrán ver en pantallas, en la pantalla, como puede ser también hongos de pudrección de la castaña. En este caso afectan regularmente a las plantas y sobre todo a las maderas, a los árboles, a todos los pinos que hablamos anteriormente. Entonces, el conjunto de todos estos seres vivos, todos estos organismos, elementos químicos, físicos, que básicamente son los factores abióticos y bióticos, hacen un ecosistema que con la falta de alguno de ellos no se podría generar vida y no se podrían generar estos nutrientes o estos químicos. Cada ecosistema nos permite justamente por estos factores clasificar dependiendo de el tipo de animales, vegetación, descomponedores que tengan en cada región. Esto nos permite, como por ejemplo en este caso, la Sierra de las Cruces, identificar que tienen bosques de coníferas en su mayor parte de la región. Entonces empezaremos a relacionar las leyes de la termodinámica, qué implicación tienen con el ecosistema y en este caso con la Sierra de las Cruces. Empecemos por determinar qué es la termodinámica, que es una ciencia que estudia el movimiento del calor. Este concepto se ve involucrado a lo largo de los años en el planeta Tierra, ya que ha logrado comprender la mayoría o un porcentaje de los fenómenos naturales, como es el efecto invernadero, que básicamente es el dióxido de carbono, el CO2, en la parte superficial del planeta, el calentamiento global y las adaptaciones como los incendios forestales. Pero ¿cómo es que podemos comprenderlos? Varios científicos se percataron de este fenómeno y que sucedían cambios en el planeta Tierra, y es ahí donde establecieron por medio del estudio de estas tres leyes de la termodinámica. Empecemos por la ley cero de la termodinámica. Este estudia el fenómeno del equilibrio térmico, ya que nos permite analizar el por qué si ponemos dos recipientes con líquidos dentro, como uno caliente y uno frío, por qué se nivelan las temperaturas, porque es que el caliente se baja de temperatura, porque en la sopa para colocar un hielo baja la temperatura. Este es el equilibrio térmico. Estos mismos suceden porque las partículas calientes con las frías se intercambian estas moléculas y buscan un equilibrio. Un claro ejemplo en los bosques de coníferas en esta región eh, es permitir crear la temperatura idónea para la flora, fauna y vida silvestre, para poder crecer, para poder desarrollarse. El tener una menor temperatura, ya que los árboles lo que permiten es bajar la temperatura, entonces se genera un equilibrio térmico con la temperatura que está fuera del ecosistema y la temperatura más baja que generan estos árboles por las sombras, por la humedad. Entonces ahí es donde se consigue el equilibrio térmico. Sin este, las especies que habitan debido a las características de este clima no se podrían dar. Y proseguimos a la primera ley de la termodinámica. Este establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto podríamos aplicarlo en la cadena trófica y es un claro ejemplo, ya que la energía pasa por los factores abióticos y los factores bióticos que se mencionaron anteriormente, ya que todos los nutrientes o los minerales alimentan y dan energía a los productores. En este caso, posteriormente se alimentan los consumidores y al morir todos estos, los ocupan los descomponedores. Entre ellos se van transfiriendo la energía y al finalizar ocupan esta ley, que la ley no se crea ni se destruye, solamente se transforma la energía que se va tomando de las plantas a cada uno de estos. Y proseguimos con la segunda ley de la termodinámica. Este establece que no todo el calor se puede transformar en energía, o sea, en trabajo mecánico. Este fenómeno en la Sierra de las Cruces se presenta en los árboles de coníferas, ya que a pesar de que todo el calor que se contiene, que es CO2, los árboles no logran absorber toda esta cantidad. Y esto demuestra que justamente hay una liberación que no se puede absorber por completo de la planta. Esto mismo puede aplicar en el bosque de coníferas o en sí en cualquier región. Es por eso la importancia de una siembra, de colocar árboles que puedan absorber todos estos contaminantes que nos ayudan al finalizar y que producen el oxígeno que día a día nosotros respiramos. Entonces, en conclusión, si juntamos los factores bióticos y abióticos con las leyes de la termodinámica, que son estas tres, bueno, realmente consideran dos, pero yo considero realmente las tres, se unen y nos demuestra que todo el proceso para generar un ecosistema son de suma importancia, así como en los factores bióticos y en los abióticos. En la falta de alguno de ellos, no podría darse la vida, no podría darse el ecosistema. Al mismo tiempo,
las leyes de la termodinámica nos permite realmente estudiar este fenómeno y saber cómo nosotros, como ingenieros en tecnologías ambientales, podemos aplicar todas estas tecnologías, que será el estudio, en a lo mejor la reforestación, en determinar un clima idóneo para esto, en saber qué factores son los que se necesitan para nuevamente restaurar ese ecosistema. Entonces, básicamente hasta aquí es mi trabajo. Esa es mi conclusión. Dejaré las referencias de este lado y espero que sea de gran ayuda y muchas gracias por escucharme. Hasta luego.